Shalom Aleichem, continuamos estudiando el tratado de Peah, en este caso la primera Mishnah del quinto capítulo. Estamos viendo ahora las leyes de Leket. Leket es la obligación que tiene cualquier judío que tiene un campo. Por supuesto estamos hablando en la época que el templo estaba construido, que tenía en ese momento quien tenía un campo en la tierra de Israel, de dejar las espigas que caían en el momento en que él estaba recolectando los frutos de su campo. Estas espigas, la Torá las entregó para los pobres, es una de las matanot, de las entregas que la Torá le hizo a los pobres. Por lo tanto, la persona debía abandonarlas y no recolectarlas para uso personal. Dice la Mishnah otra ley respecto de esta mitzvah, la mitzvah de Leket. Gadish shelo lukat tachtav. Un gadish es una acumulación de espigas. Una vez que fueron recolectadas, la persona ponía estas espigas o las pone estas espigas en grupos y las guarda en cierto sector del campo. Eso se llama gadish. Que no fue recolectado el leket, las espigas que cayeron en el momento de la recolección, debajo de esta acumulación de espigas que pertenecen al dueño del campo. Es decir, no posibilitó que los pobres ingresen a su campo y recolecten el leket, y puso arriba de este campo que todavía no fue recolectado el leket sus espigas, el gadish. ¿Cuál es la ley en este caso? Por supuesto, ahora el pobre que ingrese a este campo no tiene la posibilidad de recolectar los frutos que le corresponden. Dice la Mishnah, Kol nogea baaretz arei hu shel anim. Todo lo que toca la tierra, es decir, la parte más baja del gadish, de la acumulación de frutos que pertenecen al dueño del campo, toda la parte baja, que es la que está en contacto con la tierra, arei hu shel anim, eso pertenece a los anim. Es decir, los sabios multaron a esta persona por impedir que los pobres puedan ingresar y recolectar el leket. Lo multaron e indicaron que por cuanto que él tapó el leket, debe entregar para los pobres toda la parte baja, la parte más externa que está en contacto con la tierra, también para los pobres. Dicen los comentaristas que no solamente en un caso de que el leket era de jitá, por ejemplo, de trigo, y lo que él tapó también es trigo, que es la misma especie, y por lo tanto se mezcla y imposibilita que puedan ser recolectados por los pobres, incluso que son dos especies, por ejemplo, cebada, él tapó con cebada y lo que hay abajo es trigo. También en ese caso los sabios multaron a esta persona y debe entregar la parte baja de la cosecha de cebada que está tocando la tierra, como dijimos anteriormente. Sigue la Mishnah y dice otra ley. Arruach shepizra et haomarim. En este caso no fue la persona quien tapó el leket, sino que vino el viento y el viento se llevó volando a los omarim, que son las acumulaciones de espigas, como dijimos, y ellas cayeron en el campo y tapan el campo antes de que los pobres hayan ingresado al mismo a recolectar el leket. ¿Cuál es la ley en este caso? Omdimoto kama leket irreguyala azot. Benoten lanim, debemos calcular en este campo particular qué capacidad, cuál es la aproximación de la cantidad de leket que este campo da, y eso es lo que debe entregar la persona a los pobres. Por supuesto, estamos hablando otra vez de que por cuanto de que el viento vino y tapó el campo con estos omarim, que es la cosecha que le corresponde al dueño del campo, no se puede diferenciar cuál es la parte que es leket, que pertenece a los pobres, y cuál es la parte del dueño del campo. Por lo tanto, en este caso debemos conducirnos de la siguiente manera, dice la Mishnah, debemos calcular, hacer un cálculo aproximado de qué cantidad de leket este campo debe da en general, y eso es lo que debe ser entregado para los pobres. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, noten la nim bichdei nefila. Viene Rabban Shimon ben Gamliel y discute con la primera opinión. ¿Qué dice él? ¿Cómo debemos conducirnos en este caso? Noten la nim bichdei nefila. Debe ser entregado a los pobres. Bichdei nefila quiere decir lo que suele caerse. Es decir, explican los comentaristas de que Rabban Shimon ben Gamliel lo que viene a discutir es que no debemos litiajes, no debemos ver este campo en particular, qué capacidad tiene este campo de dar. Nosotros nos podemos imaginar que cada campo, según las características del campo, cuánto viento hay en este campo, cuáles son las condiciones generales de este campo, cada campo y campo tiene alguna variación respecto de otro campo, en lo que respecta también a esta actividad. ¿Cuántas
cuánta parte de la cosecha se cae en el momento de que uno recolecta. La primera opinión sostiene que debemos analizar este campo en particular, según las condiciones de este campo, cuánto nosotros pensamos que este campo suele dar de leket. Eso es lo que debe entregar el dueño del campo. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer que no debemos calcular este campo en particular, sino que tenemos una medida fija, que es la que los sabios nos entregaron, que está basada en general en todos los campos, que es una parte en 45 de la cosecha que sale del campo, es decir, una parte en 45 de la cosecha que se obtiene del campo suele caerse en el momento de ser recolectada, y eso es lo que debe ser entregado a los pobres. Por lo tanto, esta misión nos enseñó dos leyes. En una primera instancia, cómo debemos conducirnos cuando una persona voluntariamente tapa el leket. En ese caso, la ley indica que lo multamos y va a entregar también la parte más baja que está en contacto con la tierra de lo que está tapando al leket. Por otro lado, en caso de que no la persona sino el viento fue quien tapó la cosecha, por supuesto en este caso no hay ningún motivo para multar al dueño del campo, pero todavía debemos saber cómo vamos a hacer para darle a los pobres lo que le pertenece, el leket que le pertenece. Vimos dos opiniones: o que calculamos cuánto este campo particular hace de leket y eso es lo que le damos a los pobres, o que nosotros nos conducimos según la generalidad de los campos y damos una parte en 45, que es lo que los sabios establecieron, que es la medida que suele dar leket en general en todos los campos. Muchísimas gracias, continuaremos en el próximo encuentro.